Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Saludos amigos de Gente RD. Después de visitar lugares preciosos e interesantes de la provincia de Peravia, como el monumento natural, las dunas, la mina de sal, las playas y monumentos históricos de la ciudad de Baní, hemos hecho dos importantes paradas de tipo turístico religiosa. Estas son la imponente catedral Nuestra Señora de Regla de Baní y la magia y espiritualidad del santuario San Martín de Porres. Así que veamos estos lugares para conocer qué tanto se puede hacer en Semana Santa en Baní. Nuestro recorrido inicia en la catedral Nuestra Señora de Regla de Baní, un símbolo del municipio cabecera de la provincia de Peravia. La construcción de la misma se consideró desde mucho tiempo antes de la fundación del pueblo, en 1739. La primera versión de esta catedral era una humilde ermita fabricada con tablas y hojas de palma, ubicada en el mismo espacio donde hoy se encuentra la gran edificación. Esta ermita exhibía una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Regla, por eso fue desde el inicio identificada con la misma. Esta iglesia se convirtió en un punto de encuentro y referencia para los habitantes del lugar. Con el pasar del tiempo y los fenómenos naturales, la ermita fue reconstruida varias veces. No fue hasta finales del siglo XIX cuando se decidió hacer un nuevo templo más sólido y de larga. Los cimientos de esta iglesia se iniciaron en agosto de 1876, pero el trabajo se detuvo por falta de fondos hasta julio de 1882, cuando se creó la Junta de Fondos Pro Iglesia de Baní. La construcción finalizó el 21 de noviembre de 1889, día en que por primera vez se sonaron las campanas. La Catedral Nuestra Señora de Regla es la parroquia madre de la diócesis de Baní, además de la importancia histórica que tiene la misma debido al tiempo establecida como centro religioso de la ciudad de Baní. Luego nos trasladamos al santuario San Martín de Porres, el cual fue creado por creyentes, siguiendo las orientaciones del sacerdote canadiense Roberto Imus. El lugar es encantador, refleja el amor con el que fue construido. Ese santuario fue construido en el 1977. Nos cogimos un año para hacer el santuario arriba. Lo hizo el maestro señor Félix varios días. Yo, bienvenido a Arias y Rafael. Como no estaba el agua abundante, nosotros éramos 20 mujeres a las 8:30 con 20 latas de agua, a las 8. A las 12, 20 latas de agua más y esta hora 20 latas de agua más. Porque que San Martín fue un santo demasiado milagroso y demasiado misionero. Y él dedicó esta comunidad a estar porque no tenemos fuente de trabajo. ¿Debe? Para que nos traigan un pan y peso, una ropa, pero por eso fue que nos pusieron voluntariado, porque todo lo que hicimos aquí en esta comunidad lo hemos hecho voluntariado en honor de San Martín de Porres, porque fue un santo demasiado pobre y todo lo que recogía, todo lo daba. Con la ayuda de hombres y mujeres de la comunidad de Matanza y de las tablas, comenzó a hacerse realidad su sueño. Una colina de más o menos 10 metros de altura, desde donde se puede ver el extenso panorama del poblado de Baní y todo un inconfundible bosque subtropical lleno de cambrones, cayullos, guasábaras y muchas otras especies propias de las zonas secas. Se llenan 30 y 40 latas de arena en un batidor viejo de cama, para subir esos para arriba, en bidón, en cubé, en bidón. Y después que nosotros hacíamos eso, subimos 10 y 12 fundos de cemento. O sea, que fue un trabajo comunitario. Y después que cosas, nosotros lo ponemos a recuperar piedras para cuando nosotros recuperar 20 piedras, yo cogía en una manera de 20 libras a partirlas. El santuario San Martín de Porres fue un sueño del padre Roberto Imus, cuyos restos descansan en este lugar, pues hasta el momento de su muerte en 1995 fue el párrafo del mismo, de acuerdo a los miembros de la comunidad. Sí. ¿Y de dónde era él? De Canadá.
Ok. ¿Y él pidió en vida que lo sepultaran ahí? Sí. Él pidió ahí que lo sepultaran ahí, que sean por 6 años, cosas, y se ha quedado ahí. Ok. Él, como nada más tiene una sola hermana, él decidió que lo enterraran aquí en el santuario de San Martín. Roberto Smith, él era de Miami y él era el párroco de la iglesia de Matanza. Y de Matanza él pasó a la zona de La Tabla y le interesó la comunidad, como había mucha pobreza, y él se enfocó en hacer la capilla de piedra para beneficio de la iglesia, mejor dicho, de la comunidad de La Tabla. Los visitantes suben la inmensa escalera de piedra hasta donde está el Santo Moreno para solicitarle el favor de curar sus penas, precariedades económicas, de salud y emocionales. Tenemos las 14 estaciones de la Semana Santa, ¿entiendes? Entonces, el que viene aquí, de la Vía Crucis, sí, la Semana Santa. Entonces, como la que viene aquí, viene con su petición, se le da 3 vueltas a la cruz y vamos haciendo el Santo Rosario. Si terminamos aquí, terminamos, y si no, lo terminamos ahí arriba. Pero todo el que viene aquí es con su petición, porque no sabemos, yo no sé el pensamiento de nadie con qué petición viene. Nosotros estamos aquí para ayudar todo el que viene aquí con amor a hacer una petición, pero no sabemos qué petición traemos. ¿Por qué? Porque nadie sabe el pensamiento de nadie. Sí digo que ellos dicen allí, promesa ofrecida, promesa cumplida, San Martín de Porres, porque tú fuiste un médico cirujano, tú fuiste un barbero, tú fuiste un limosnero, tú cocinabas tú recogías mucho pan para dar pan, tú cogías escoba para barrer, que por eso es que la escobita se detiene allí, porque si se barre uno, se van todas las enfermedades. En honor del gran poder de Dios y San Martín de Porres. El santuario está rodeado por una hermosa vista natural y varias cabañas que acogen delegaciones de iglesias que realizan retiros. Además, allí se llevan las increíbles promesas cumplidas que con fe han pedido a Dios y que al final han sido bendecidos. Esperamos que les haya gustado esta experiencia turística religiosa que vivimos en la ciudad de Baní. Recuerden, yo soy David Ruiz y esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Hasta la próxima. Entre los escombros de la discoteca Jet Set fue hallado sin vida el cuerpo de Ruby Pérez, la voz más alta del merengue. El artista, de 69 años, ofrecía una presentación en vivo cuando el techo del icónico establecimiento colapsó, provocando una de las tragedias más dolorosas en la historia del entretenimiento nacional. Durante horas, familiares, fanáticos y colegas mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida, pero el destino no fue benévolo con quien en la vida fue una de las figuras más representativas del merengue. Solamente me dicen que él está bien, que está canalizado y lo van a sacar cubierto porque él siempre ha dicho que si le pasa algo que lo cubran para que nadie lo pueda ver. Pero está vivo, se desmiente todo rumor. Él está vivo. Gracias a Dios. ¿Te quedarás aquí hasta esperar que lo saquen? Claro. Así no me dejan es. acercarme, pero inmediatamente me digan dónde va. Ruby Pérez, el niño que soñaba con ser pelotero, fue convertido por la vida en una leyenda musical luego de un accidente que a los 15 años lo dejó hospitalizado casi por un año. Allí, una guitarra se convirtió en su nuevo bate y con ella empezó a escribir su historia. Desde Los Pitágoras del Ritmo en 1977 hasta su consagración con Fernando Villalona, Ruby fue forjando una carrera que se hizo inmensa. Debutó con el Mayimbe tras interpretar en vivo Marisela y La Tuerca y grabó su primer merengue Pato Robao. Con Wilfrido Vargas llegó al salto internacional, El Africano, Volveré, El Hombre Divertido
y una disciplina que lo marcó por toda la vida. Era una universidad, diría Ruby. Con Wilfrido no había excusas, solo resultados. En 1986 lanzó su primer álbum como solista, Buscando tus besos, iniciando una etapa gloriosa con éxitos como Dame veneno, Contigo y Saca la mano Antonio. Más de 20 nominaciones a premios soberanos respaldaron su trayectoria y en 2006 finalmente recibió 2 estatuillas por Perro Ajeno y como Orquesta del Año. Son grandísimo. Robertico era un hombre muy social, se preocupaba por la sociedad, se preocupaba por la dominicanidad. Roberto Antonio Pérez era un músico excepcional. Realmente en nuestras reuniones familiares no hay uno de la familia que sepa todo lo que él cantaba, porque sabíamos que él cantaba bien, y nuestras fiestas se hacían con él, nuestras navidades se hacían con él. Habían planes grandes. Recuerdo hace 2 semanas estaba en mi consultorio conversando con él y me decía: no me dejes solo porque voy a celebrar mis 50 años en el Teatro Nacional. Eso viene para junio y quiero que todos ustedes estén en primera fila. Ruby sobrevivió a un accidente a la industria al paso del tiempo y hoy su legado sobrevive con más fuerzas que nunca. Nos queda su voz, su ejemplo, su historia, porque el merengue a partir de hoy suena un poco más triste. Para Gente RD, Lauren Sepúlveda. Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Saludos, soy Rosa Escoto y estaré hablándoles un poquito sobre un tema relacionado a la tragedia de Jet Set. No de las víctimas directas, sino de aquellas víctimas indirectas. Aquellas víctimas indirectas, señores, como son los niños, niñas y adolescentes que quedaron en condición de orfandad
producto de esta tragedia. Y es que esos niños, niñas y adolescentes no solo pierden a su padre, pierden a su madre. Eso no queda hasta ahí, señores. Esos niños pierden mucho más. ¿Por qué? Porque esos niños pierden los cuidados parentales, esos niños pierden el sentido de protección, esos niños pierden el cariño, el amor, el cuidado de mamá, el cuidado de papá. Sí, es bien cierto que en la mayoría de los casos quedan con sus familias extendidas, ya sean padres, ya sean abuelos, abuelas, tutores, cuidadores, padrinos, madrinas, sí, pero aún así, señores, el peso del dolor, la angustia, las preguntas, la confusión invade a estos niños, niñas y adolescentes. Muchas preguntas, muchas conjeturas, cosas que ellos mismos no entienden y que deben ser abordados, cuidados, acompañados de psicólogos, de personas, buenas personas que están ayudando, que estamos ayudando, cada quien desde distintas áreas, desde nuestras fundaciones, los que tenemos fundaciones, como en mi caso, pero más allá, señores, más allá. Y creo que el número uno para acompañar, para brindar protección, para brindar todo lo que necesitan esos niños, niñas y adolescentes para tener un desarrollo integral, es el Estado Dominicano, señores. Entiendo que querramos ayudar, que vi a Joni Estrella con un señor que van a ayudar a 5 niños que quedaron huérfanos de Jaina. Muy bien, excelente por Joni, por el señor. Muy bien, excelente, excelente toda la persona que queremos brindar una mano amiga, que queremos ayudar, pero se requiere una responsabilidad macro, una responsabilidad de Estado para garantizar que esos niños, niñas y adolescentes crezcan de manera propicia, idónea, adecuada, un desarrollo integral óptimo, que tengan su alimentación de manera oportuna, que tengan su educación, que no rompan su ciclo escolar por nada, vigilar, o sea, darle seguimiento a aquellos cuidadores que se van a hacer responsables de quedarse con ellos. En el caso de abuelos muy mayores que quedaron a cargo de sus nietos pequeños, hay que darle el debido seguimiento, hay que brindarle la debida protección, porque yo como CEO de una fundación, yo puedo ayudar y dar, la misma Joni, cualquier otra persona puede ayudar. Sin embargo, se necesita, se requiere de un responsable, de una responsabilidad en macro, como decía, de una responsabilidad de que esos niños nunca les falte nada, de que esos niños se puedan crecer aún con la falta de sus padres, que ya eso para ellos es demasiado, ya eso es devastador, señores. Los estragos de una orfandad son inimaginables, inimaginables. Cómo sufre un niño que sobre todo se hace interrogantes y que no pueden ser contestadas a su entendimiento, porque en su condición de niñez muchas veces no entienden, por más que yo, que un psicólogo, que usted, que el abuelo, que el tío, que el padrino le explique, es muy difícil de entender, porque aún a nosotros los adultos se nos hace difícil a veces entender las cosas, comprender, aceptar. Muchas veces nosotros como adultos tenemos la negación, muchas veces nos negamos a aceptar la realidad. Imagínese usted un niño, una niña, un adolescente. De manera que yo exhorto al gobierno, al Estado. Doña Raquel es una mujer que yo admiro muchísimo como ser humano, como primera dama, es una persona muy vinculada
a la gente, a la población, conecta siempre con la gente, con las necesidades. Siempre está, donde quiera que haya una necesidad, que haya un problema, que se requiera doña Raquel, ahí está doña Raquel. Entonces, entiendo que no va a ser la excepción en su condición también de presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia. Entiendo que está ahí, atenta, pendiente, brindando el acompañamiento y tratando de ayudar en todo lo que pueda ser relacionado a esos niños, niñas y adolescentes. Como les decía, muy buena la ayuda, la colaboración que podamos prestar todos. Esto es un dolor colectivo. Esos niños son niños hijos de todos, que aunque hayan perdido su padre, su madre biológico, pero entiendo que nosotros los dominicanos como país debemos velar por esos niños, que muchos quizás eran de padres adinerados y económicamente no les faltará nada, gracias a Dios, pero hay muchos que son de padres y madres trabajadores, de la clase trabajadora, de trabajadores del Jet Set, de personal de Jaina, y que sí requieren ayuda oportuna porque su familia no cuenta con los recursos necesarios para continuar brindándole a esos niños y niñas y adolescentes. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Nos encontramos en Sabana de la Mar. Aquí existe una gran leyenda que es sobre la señorita Lupina Cordero. Una mujer que murió en 1939, pero que el pueblo la recuerda por grandes milagros, sobre todo en el área de la salud. Muchas personas lo han conversado sobre esta mujer y sobre la esperanza que tiene Sabana de la Mar de que algún día el Vaticano la convierta en beata, en santa. Así que ya se están haciendo los aprestos y se espera que en los próximos años, que algún día esta mujer se convierta en una deidad del pueblo dominicano. En el municipio de Sabana de la Mar existió una persona llamada Lupina Cordero, aquí en los Sabana de la Mar, y nos consideramos a alguien que tuvo la gracia de Dios para poder suplir las necesidades de Sabana de la Mar. En sus años surgió como guía espiritual y como médico en Sabana de la Mar, que no teníamos ni sacerdotes ni pastores evangélicos, no tenía nadie que predicara la palabra de Dios, y ella se encargaba de esa parte, pero también tenía la facilidad de conocer los beneficios de muchas plantas medicinales y sentía como médico también para la gente. Llegó hasta el extremo que por las gracias que recibió de Dios tenía el don de la sanación, y eso hace que hoy en día se le considere como una santa. De hecho, están los planes para la beatificación y declaratoria de Lupina Cordero como santa por la Iglesia Católica. Estamos dando la importancia de primer orden a la señorita Lupina de Sabana de la Mar, que fue una señorita que hizo muchos milagros y que hoy la Iglesia Católica está evaluándola para santificar. Está en proceso de canonización, primero de beatificación y luego canonización de la señorita Lupina Cordero, que es una figura de Sabana de la Mar. Sería la primera santa de nuestro país, y entonces se está esperando que el Vaticano recibir la mayor rapidez posible esta beatificación. Ya ella a la edad de 7 años empezó a perder la visión, y a los 12 quedó ciega por completo. Y uno de sus vecinos, señor,
trabajando en el campo, se dio una herida con una hacha en una pierna y eso le cortó las arterias y tenía un sangrado muy profundo. No había cómo contenerlo porque, te repito, no había médico ni nadie que le auxiliara el conocimiento. Pues ella insistió tanto a que lo llevaran a verlo. Y le decían, pero ¿para qué tú quieres verlo si tú no puedes ver? Entonces, logró convencer a su tía de que le llevara. La tía la llevó. Cuando ella llegó y estuvo al lado del señor Cornelio, pues se arrodilló, abrió los brazos y con mucha autoridad dijo, en este momento ordenó que se detenga el sangrado. Y así ocurrió. Todo el mundo se quedó sorprendido. Entonces se instruyó al tipo de alimentación que había que dar. De ahí en adelante todo el mundo empezó a ponerle atención. Tanto así que hasta Trujillo llegó a sus pies. Y también fue impresionado, muy marcado por ella. Para mí, lo más importante es un mensaje. Ella decía, su mensaje religioso más importante es que decía, Dios sobre todo y ante Dios nada. Una frase que nadie puede refutar. Dios sobre todo y ante Dios nada. Señores, en esta Semana Santa procuremos cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Recuerde que es mejor prevenir que lamentar. Y hay tragedias que se pueden prevenir. Así es que cuide a sus hijos, cuide a sus hijas, no se distraiga tanto divirtiéndose, conversando con los adultos y olvidándose de sus hijos y de sus hijas. Cuídele, protéjale, no lo pierda de vista. Si van a río, a playas, procure siempre tenerlo en la mira. ¿Por qué? Porque después nos lamentamos. Acostumbramos a irnos con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, a divertirnos y nos olvidamos muchas veces de que andamos con ellos, nos distraemos hablando, conversando y luego vienen las lamentaciones. Así es que proteja, cuide, usted es el único responsable de su hijo, de su hija. Así es que cuídele, póngale el cinturón de seguridad si va a viajar hacia el interior o aquí en la ciudad igual. Vigílelo, cuide que coman el consumo alimenticio en estos días, revise, monitoree las ingestas alimenticias de sus niños, de sus niñas, cuídelo del alcohol. Señores, cuidemos a nuestros hijos del alcohol. Hemos visto en años anteriores niños, niñas intoxicados por ingesta de alcohol. Y eso es una irresponsabilidad de los adultos. Eso es únicamente una irresponsabilidad y una negligencia de los adultos. Así es que vamos a prevenir estos casos y esperemos y confiemos en el Señor y en la prudencia de cada uno de ustedes, en el buen juicio, en el sentido común, de que en esta Semana Santa no vamos a tener tragedias ni eventos que lamentar, porque ya bastante que tenemos, así es que a cuidarnos, porque usted es el único, la única responsable de lo que le ocurre. A menos que no sea un accidente o algo ya sobrenatural, pero de los descuidos, de las negligencias, es responsable usted. Así es que a cuidarnos, sobre todo, señores, el tránsito, que el tránsito es un fenómeno que cada día cobra vidas, pero no son los vehículos solos, porque los vehículos no andan solos, no se manejan solos. Somos nosotros las personas, somos los seres humanos, los que andamos al volante, que andamos de manera arbitraria. Entonces vamos a conducirnos con más prudencia, con más cuidado, para ver si esta Semana Santa, por lo menos, no tenemos
nada que lamentar. Así es que prudencia y a cuidar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es que pásenla bien, tranquilos, porque finalmente eso es la Semana Santa, reflexión, tranquilidad, paz, pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Bien, ahí estuvo el comentario de nuestra compañera Rosa Escoto, como siempre, bien acertada. Gracias, Rosa. Seguimos todavía perturbados, con mucho dolor, todavía observando los sucesos que tienen que ver con la Semana Santa. Y de verdad que ha sido difícil vivir estos momentos. Pero Dios ha dado la fuerza al pueblo dominicano para resistir y para de alguna manera rendir homenaje a las víctimas. Ya como ustedes pueden ver en las imágenes, a través de algunas de misas, de actos religiosos, de actos de devoción, la gente ha acudido al lugar a prender vela, han hecho un mural muy bonito y el lugar se ha convertido en un santuario. Recibimos ahí hace algunos días la visita del alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien se solidarizó con las víctimas, con los familiares, y estuvo haciendo todo un recorrido en la República Dominicana de solidaridad y de muestra de apoyo al pueblo dominicano. Muchas versiones. La versión oficial de las investigaciones preliminares indican que se trató de un conjunto de factores que provocaron el desplome del techo en el que murieron más de 231 personas en la discoteca Yestet, ya como todos saben. Primer factor, humedad. Segundo factor, sobrepeso. Y otro factor que indican las investigaciones es la falta de mantenimiento, hay descuido. Se han sugerido varias hipótesis que no vamos a repetir, no somos dados a repetir hipótesis, y aunque respetamos todos los criterios, hay que tener cuidado, hay que ser un poquito cuidadosos, respetuosos, para no llevar la creación de falsas noticias, de faltas expectativas en momentos de tanto dolor. Las víctimas fueron despedidas con su debido homenaje. Algunos en mejores condiciones que otros, pero se hicieron las despedidas, se le hizo un homenaje, el pueblo dominicano pudo expresar sus sentimientos. Han salido buenas cosas y malas cosas de esto. Buscar culpable. Hay que investigar qué pasó, hay que darse cuenta qué es
qué se debe hacer, hay que buscar qué se debe hacer para evitar futuras tragedias, pero no se debe olvidar tampoco, no se debe cubrir con un manto de impunidad una tragedia de esta naturaleza. Estamos hablando de la tragedia más grande en la historia de la República Dominicana. Si usted saca las tragedias provocadas por fenómenos naturales, una tragedia no provocada por fenómenos naturales, esta es la tragedia más grande que ha golpeado el país. Así que esto ha llamado la atención de todo el mundo y no tiene a los dominicanos en pánico. Ahora andamos buscando donde quiera que haya una grieta, donde quiera que haya una situación de descuido, de mantenimiento, y se está denunciando. Eso es bueno por un lado, pero por otro lado tiene sus bemoles, porque nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a volver a la normalidad, porque esta tragedia de verdad que sacudió el corazón de cada dominicano y nos dimos cuenta lo frágil que somos, lo frágil que es la vida, las cosas que pueden suceder si no hacemos las correcciones a tiempo. Vamos a pedir a todos los dominicanos que nos acompañen en una Semana Santa reflexiva, en una Semana Santa de buscar del mensaje de Dios. Si va a disfrutar, disfrute, pero trate de hacerlo con la debida responsabilidad, respetando las reglas pautadas ya por las autoridades y también tratando de ser mejor persona, de escuchar, que no falte un dominicano, que no falte un alma, que no haya un accidente y que el lunes nos podamos reencontrar en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, con todo, que nos podamos reunificar en un gran abrazo y a seguir tirando el país para adelante. Esto es Gente RD. Gente que estamos acá, hemos venido en una sola dirección, solidaridad hasta el final, hasta que nos duela con los caídos y que nos digan la verdad, que dejen el cuento de 231, acá más cuenten la foto que hay aquí de la gente para que vean. Aún así, yo quería salir en defensa de Dios, porque hay mucha gente que está preguntando, Dios, ¿y dónde tú estabas cuando pasó eso? Y Dios, ¿y dónde tú estabas cuando le echaron 3 finos a eso? Yo lo encontré ahí, todos los socorristas que se metieron, animando el corazón de gente que tuvieron 2 y 3 días ahí, incluso días enteros sin comer. Dios es el que mueve eso. Dios es el que nos está moviendo para que se haga justicia con lo que pasó aquí. Y que no se vendan los abogados, porque lo que pasó aquí no tiene precio. Que el Estado Dominicano se responsabilice y que se haga la investigación de manera objetiva y como tiene que ser hecha la investigación hasta el final, caiga quien caiga. Es lo que queremos y lo estamos haciendo de manera tranquila, unos aceites de liberación y de sanación. Y mira cómo comenzamos la Eucaristía que estamos celebrando, rociando alrededor de todo con agua bendita, como para, si alguien tiene que ser purificado, tiene que ser sanado, que Dios lo sane, porque lo que pasó ahí fue demasiado grande y la misericordia de Dios es también demasiado grande. Termino con esto. Hermanos y hermanas, esta mañana les ponemos en las manos de Dios.
cuando no pueda seguir. Muchas veces yo me siento igual que tú. Cristo, ten piedad de nosotros. Thank you.